Bienvenidos a Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza y el día de hoy vamos a hacer un árbol bastante rápido y bastante sencillo con tinta china. Para esto vamos a usar los pinceles más sencillos y corrientes. Seguramente en tu casa tienes algunos pinceles que ya no sirven. Si vemos este más de cerca verás que está ya muy maltratado. Voy a usar aquí otro pincelito igual viejo y maltratado, incluso es de baja calidad. Esa ventaja tiene este ejercicio, que podemos usar pinceles que ya casi no sirven para dar efectos bastante casuales en nuestro dibujo. Bien, entonces, y también voy a usar tinta china, desde luego, de lo más sencilla posible, baratísima, cuesta unos 15 pesos, algo así. Así que cualquiera podemos acceder a ella. Y desde luego un poco de agua en cualquier recipiente no tiene importancia, igual y el agua no la utilizamos. Y bien, para este árbol vamos a hacer una base sumamente sencilla. Y me refiero a un tronco un poquito chueco. A lo mejor a la mera hora vamos a enchuecar más este tronco. Y con los árboles debemos tomar algo en cuenta, que la parte del árbol es muchísimo más grande que la parte del tronco. Muchos cometen el error de hacer un tronco ancho y parte de las hojas pequeña, pero no es así, sino que son muchas hojas y poco tronco. Otro error que muchos cometen es el hacer las raíces del árbol, que los árboles normalmente no tienen raíces, pero se ven más bonitos con ellas. Los que cometen el error de hacer raíces muy largas. Y miren, vamos a hacer este límite con esta elipse para no pasarnos de ella. Incluso la vamos a hacer más pequeñita, algo así, y nuestras raíces no se van a pasar de esta elipse. Y me refiero a que si las bosquejo ahorita de manera sencilla, algo así, se pueden dar cuenta que no se salen de mi elipse, algo así más o menos. Entonces, con esta base tan sencilla podemos comenzar a entintar de manera directa. Si acaso quizá podemos añadir algunas ramas por aquí, otra por acá, otra por acá, y es suficiente. Y también podemos quizá todavía colocar algunas variaciones para nuestro árbol. Recordemos que las hojas tienen formas caprichosas, entonces podemos hacer esto aquí y añadir algunas formas, digamos, casi las dibujamos sin pensar, con el objeto de que no se vean muy razonadas, y buscamos una forma que se diferencie un poco de la elipse. Entonces, como ya decía, podemos comenzar a entintar directamente. Entonces abro mi tinta china. Hay que tener mucho cuidado con la tinta china. Todo mundo hemos tirado la tinta china porque es delicada y escandalosa. Entonces miren, mojo la punta de mi pincel, busco no mojarla demasiado, no sumerjo el pincel, e incluso remojo un poco el pincel para que la punta no cargue demasiada tinta. Y comienzo a dibujar el tronco. Tengo que decidir un lado para la sombra y un lado para la luz en el tronco. Esto quiere decir que vamos a pensar que de este lado izquierdo mío voy a colocar sombras pesadas, mientras que de este lado del árbol casi no voy a colocar sombras. Entonces comienzo a aplicar mi tinta, pero voy a hacerlo como si tuviera pulso, como decía alguien, de maraquero, o pulso borracho, con el objeto de conseguir formas casuales dentro de mi árbol. Entonces, como puedes ver, ya se me escapó aquí una lucecita y sigo aplicando mi pincel de manera más o menos casual. Aquí voy a torcer mi tronco porque no quiero que quede tan uniforme, algo así. También incluso voy a torcerlo aquí un poco, algo así. Entonces, como puedes ver, me están quedando varios hoyitos y voy a buscar que al dibujar las ramas esto suceda lo más posible. Entonces voy a ir yéndome hacia acá y entonces las luces van a empezar a predominar. Ahora mi pincel lo presiono muy poco sobre el papel, muy poco, apenas y flotadito. Es muy importante trabajar nuestro pulso, porque en cuanto más lo trabajemos vamos a poder dar este tipo de líneas más delgaditas con solo presionar menos en el papel. Entonces puedes ver claramente cómo tenemos un lado oscuro y un lado bastante más claro. Entonces voy a dar ramas aquí sin seguir algún dibujo. Recordemos que este ejercicio tiene la virtud de ser bastante intuitivo, es decir, por ejemplo, al dibujar esta rama no la tengo que seguir específicamente. Decíamos, hay un pulso ahí de borracho, que es conveniente para este tipo de ejercicios. Aquí, si alguien tiene buen pulso y está muy apegado a su buen pulso, se tiene que abandonar un poco. Entonces miren, hago esta ramita. Voy a hacer también aquí más arriba, no voy a respetar esta que dibujé aquí, sino que la voy a dibujar un poco más abajo. Mi pincel lo presiono sobre el papel y después lo suelto un poco para que quede un poco más casual.
Entonces miren, sigo haciendo esto así también lo hacía famoso pintor en el canal 11, si algunos recuerdan, Bob Ross, y mucho hablaba de este pulso. Entonces miren, seguimos haciendo así las ramitas, y miren, me voy a ir a las ramas que delimité desde un principio con mi elipse hecha en lápiz. Y miren, también busco sombrear un poco más de este lado, y del otro lado trato de que haya luz. Entonces vuelvo a sombrear de este lado, sombreo abajo, en el caso de esta rama, y con mucha suavidad con mi pincel dibujo pequeñas líneas arriba. Esta sombra corresponde a otra raíz que estoy dibujando. Entonces algo así, ¿no? Mi raíz aquí quiero que se divida como en forma de una Y, y aquí voy a hacer otra vez mi raíz. Ya comentábamos que las raíces en la realidad, los árboles por lo general no tienen muchas raíces, algunas razas sí, pero la mayoría no tienen, pero se suele ver muy estético. Entonces coloco esas rayitas, decía, algo así va quedando mi tronco. A lo mejor aquí puedo hacer otra ramita perdida, otra por acá quizá, más o menos, ¿no? Entonces voy a colocar otro tronco aquí. Igual trato de sombrear más de un lado. También recordemos que las hojas van a proyectar sombras sobre el tronco, entonces podemos colocar de pronto sombras casuales, algo así. Entonces ya tenemos la base del tronco. Bueno, vamos a colocar aquí otras ramitas, igual de manera rápida. No tenemos que detenernos mucho. Este ejercicio no es, como ya decía hace un momento, no es un ejercicio muy razonado. Entonces más o menos con estas ramas quizá por lo pronto no sean suficientes. Ahora vamos a tomar uno de nuestros pinceles que habíamos mostrado al principio, un pincel horrible, pero que para este tipo de ejercicios funciona de manera excelente. Entonces miren, mojo otra vez solamente la puntita de mi pincel, y como ya he comentado antes, remojo porque tampoco quiero que caiga tinta en exceso. Solamente necesito un poco de tinta en la punta, en las puntitas de los cabellos de mi pincel. Entonces ahí lo tengo. Lo voy a empezar a aplicar. Miren qué rápido es esto. Empiezo a aplicar de manera punteada. En la parte de abajo podemos hacer más sombra en las hojas, y en la parte de arriba más luz. Entonces puedo aplicar de este modo, y puedo aplicar en forma circular, es decir, tratando de dar forma a pequeños arbustos. Entonces miren, aplico de manera más o menos así, circular, de forma circular, como ya decía, buscando que la parte de abajo de mi árbol quede más oscura. Entonces miren, otra vez aplico, aquí se ve quizá un poco más, en forma circular, aplico en forma circular. Trato de seguir un poco mi trazo, pero si de pronto me despego de mi trazo, eso no va a ser un problema. Entonces otra vez aplico aquí en forma circular, en forma circular. Entonces podemos ver que mi pincel me está dando formas caprichosas, que es específicamente lo que estamos buscando. También podemos hacer más oscuro este lado del árbol, porque recordemos que la luz viene de este lado. Entonces ya más o menos se está vislumbrando la forma de mi árbol. Entonces otro arbustito aquí, otra vez formas redondas, formas redondas. Si puedo conseguir un pincel que me puntee más bonito, es mejor, es cosa de probar los pinceles. Miren, ahorita como se me está acabando la tinta, me está dando hojitas más finas. Entonces miren, sigo por aquí, voy a puntear ahora un poquito más levantado mi pincel con el objeto de que me dé hojitas, como ya decía, más finas. Abajo, la parte de abajo del árbol, las hojas pueden ser más rudas, pueden ser trazos más pesados, mientras que si nos vamos arriba, los trazos pueden ser más suaves. Entonces sigo aplicando. Entonces, como ya decía, buscando formas más o menos circulares. Ya se puede apreciar parte del árbol, y aquí voy a otra vez a puntear un poquito para estas hojitas también darles algunas pocas hojas, algo así. Entonces me voy hacia arriba, ya se me está acabando la tinta del pincel, y esta falta de tinta me funciona excelente para la parte de arriba de mi árbol, algo así. Entonces otra vez busco formas circulares, punteo con formas circulares. Miren mi pincel ya como se encuentra, está hecho un estropajo, pero así lo quiero. Es como
como las parejas de algunas personas dicen, bueno, es de lo peor, pero mejor malo por conocido que bueno por conocer, así que así lo quiero, ¿no? Dicen, es malo, pero así lo quiero. Entonces este pincel así es, no me funciona o está muy feo, pero así lo quiero, ¿no? Miren, estoy ahora pintando con la base del pincel. Y seguimos aplicando. Entonces miren, parece que ya necesita algo de tinta mi pincel. A lo mejor cambio ahorita de pincel. Voy a regresar a un pincel un poquito más fino, también bastante viejo, pero para dar algunos toques quizá un poquito más finos. Otra vez desrecargo el exceso de la tinta. Y miren, ya puedo aquí pintar con un poquito más de detalle. Tengo más control con este pincel más pequeño. Primero me voy a las orillas. Algo así. Con este pincel que decía es un poquito más fino. Voy a buscar delimitar las orillas de mi árbol. Entonces miren, vamos a descargar un poquito más. Y dibujo otras ramitas por aquí. A lo mejor una ramita caprichosa que se sale por acá. Otra por acá. Por todas partes donde queramos. A lo mejor una que se asome de pronto aquí dentro del árbol. Ya decía que podemos oscurecer más la base del árbol. Vamos a buscar otra ramita. Podemos hasta dibujar un arbusto aquí quizá. Algo así. Quizá pueda salir también un poco acá. Quizá podamos dibujar también pequeños pastos que salen en la base de nuestro árbol. Estamos descargando un poco nuestro pincel para poder dar detalles. Entonces miren, doy algunos detalles por aquí, algunos por aquí. Estoy buscando darle límites a mi árbol. Algo así. Entonces ya decíamos, buscamos formas circulares. Y bien, todavía podríamos estar aquí otros 10 o 15 minutos colocando más y más detalles a nuestro árbol. Por lo pronto quizá sea suficiente hasta este punto donde hemos llegado. Todavía podríamos desde luego escanear nuestro dibujo, llevarlo a la computadora y ponerle color y muchos más detalles de tal manera que resultara muy impresionante. No obstante, hasta este punto parece ser que me gusta. Ya decía, se podría detallar mucho más, podríamos colocar más hojitas y más formas caprichosas, pero por ahora vamos a dejar aquí. Y bien, pues como siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Nuevamente les recuerdo, soy Isaac Escorza y desde Dibujarte School compartimos estos tips que vamos a seguir compartiendo. Hasta la próxima.